Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Yo quería empezar preguntándole precisamente por esta investigación que se le ha abierto al presidente de la República. Es un tema que ya hemos hablado anteriormente en 24 horas mediodía y la decisión finalmente llegó. Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación interino, ha decidido abrir investigación contra el presidente de la República. Algo sui generis, porque es la primera vez que se le investiga a un presidente en ejercicio de funciones. ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia qué significa esta decisión que ha tomado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. En efecto, ¿no? Es la primera vez en la historia del Perú que un presidente en funciones es investigado por un caso que se produce durante su mandato. Se ha sucedido, como en el caso de Vizcarra, que se le ha investigado por hechos suscitados cuando ejercían cargos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, por el tema de Sobraínsa, cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua, ¿no? Pero durante su mandato nunca. Es la primera vez y en cierto modo hay acá un cambio de rumbo respecto a lo que había decidido la antecesora, la doctora Zoraida Ábalos, en el sentido de no investigar al presidente, sino declararlo investigado, pero de inmediato congelar la investigación. Y es que la regla constitucional establece, me refiero al artículo 117, que el presidente no puede ser acusado. Ajá. Y el concepto de acusación es un concepto normativo, es un concepto legal, que en materia procesal significa una etapa avanzada de la investigación. Una etapa en la cual ya la Fiscalía ha concluido que el presidente, en este ejemplo, es responsable y le pide una pena y una reparación civil. Acá no, acá estamos ante una etapa preliminar, estamos ante una investigación, no es lo mismo investigar que acusar. Así es. Y eso es importante, doctor Caro, porque precisamente acabamos de escuchar al doctor Espinosa decir que esta decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es inconstitucional. Dice que viola flagrantemente el artículo 117 de la Constitución. Y si me permite, quisiera leer con usted el artículo 117 de la Constitución para que reparemos precisamente en esta palabra clave que es acusar. El artículo 117 dice lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. En ningún lado de este artículo 117 que he leído tal cual dice que no se le puede investigar al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente, no hay ninguna prohibición de investigar, y más aún lo que ha hecho el fiscal Pablo Sánchez en su decisión es que acá hay hechos graves. Se está imputando ni más ni menos que al presidente de la República ser el presunto líder de una organización criminal. No es una imputación simple, no es una imputación sencilla, al contrario, es una imputación gravísima. Estamos hablando del jefe de Estado, el primer mandatario, el presidente, jefe del Ejecutivo, jefe de la policía, que es parte del sistema de justicia, jefe de los procuradores, al menos indirectamente, porque la Procuraduría también es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, no estamos hablando de un asunto baladí, sino un asunto de verdad de la mayor trascendencia, y creo que por ese motivo es que la Fiscalía ha tomado esta decisión de tanta importancia. Ahora, doctor, es importante también tener en cuenta que al ser la primera vez que un presidente es investigado en el ejercicio de funciones, también van a aparecer una serie de situaciones que van a ser nuevas para nuestra normativa legal. Es decir, ¿qué va a pasar si es que el fiscal de la Nación decide interponer algún tipo de medida restrictiva contra el presidente de la República, si es que se decide dictar un impedimento de salida? ¿Es esto posible o no en estas circunstancias? O incluso, si es que, avanzado el tema, se decidiera dictar una orden de prisión preventiva. ¿Cómo lo puede hacer el fiscal de la Nación y cómo se activaría el mecanismo, siendo que es la primera vez que un presidente es investigado por estos delitos tan graves? Sí, en efecto, ¿no? Hay algunas medidas que el fiscal de la Nación podría solicitar al Poder Judicial y que no generaría mayor debate, ¿no? Está la medida, por ejemplo, de levantamiento secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, el secreto tributario, congelamiento de bienes, incautación de documentos, allanamientos. Eso es algo que puede solicitar la Fiscalía y yo creo que no debería de suscitar mayor debate. Sin embargo, tratándose del impedimento de salida, eso sí que podría ser conflictivo, dado que la ley
27399 de la época, digamos, post-Fujimori, del año 2000, efectivamente 2000. Esta ley es muy restrictiva e impide que en una investigación preliminar a un alto funcionario se le pida impedimento de salir del país. Ahí puede haber, digamos, una discusión entre el nuevo código procesal y esta vieja norma que podría estar derogada tácitamente. Pero fuera de ello, otro tipo de medidas sí prosperarían. La detención preventiva no tendría lugar porque eso solamente es en la preparatoria, y para que haya una preparatoria sí se requiere del proceso de acusación constitucional. Es decir, Pablo Sánchez solo puede llegar hasta el final de la preliminar. Para ir a la preparatoria tendría que tener ya la acusación constitucional aprobada por el Congreso. Es decir, ahí sí se requiere la participación plena del Congreso de la República porque es la que tiene que levantar la inmunidad al presidente de la República. Exactamente, ¿no? Si el doctor Pablo Sánchez al final de la preliminar concluye que el señor Castillo habría cometido delito, tiene que presentar la acusación constitucional. Si el Congreso la aprueba, entonces el fiscal de la Nación queda habilitado para pasar a la etapa preparatoria y seguir el proceso eventualmente hacia una acusación y una sentencia según corresponde. Ahora, doctor Caro, yo le quería preguntar con respecto a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, esta mañana en un Consejo de Ministros descentralizado. El premier Torres decía que, y cito textualmente, no hay pruebas y por eso se le ha acusado al presidente de la República. Y por otro lado ha dicho que se le ha acusado por los simples dichos de la prensa. También estoy citando textualmente al presidente del Consejo de Ministros. Y esto no es así. Porque para que el fiscal Pablo Sánchez haya tomado la decisión de investigar al presidente de la República, tiene que haber pasado por los informes de las fiscales Cesenarro y la fiscal Taquire, ¿verdad? Sin duda que sí, porque acá, para efectos de la apertura de una investigación, el nivel probatorio es bastante bajo, y eso ya lo ha dicho la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia. Basta la llamada sospecha inicial simple. Y precisamente uno de los ejemplos de sospecha inicial simple es, por ejemplo, la delación de un colaborador eficaz. Y acá no hay un colaborador eficaz, hay varios colaboradores eficaces que se indican al presidente como presunto líder de una organización criminal, y es la tesis o la hipótesis que tiene la Fiscalía. Para decirlo en términos simples, con menos que esto se abre investigación todos los días a muchas personas por lavado de activos o delitos de corrupción, de manera que no hay mayor sorpresa detrás, ni hay una gran discusión probatoria aquí, porque la etapa probatoria o la exigencia probatoria va creciendo y va siendo cada vez más exigente, pero en otras etapas del proceso, no en esta etapa que es la etapa preliminar. Ahora, por otro lado, doctor, ¿qué prerrogativas tiene el presidente de la República, Pedro Castillo, en esta situación y en esta condición de investigado por la Fiscalía de la Nación? Es decir, él podría, por ejemplo, como lo ha hecho hace poco, responder por escrito los interrogatorios que programe el Ministerio Público. El presidente goza de todos los derechos de cualquier imputado. Entonces, como tal, él tiene derecho a guardar silencio. Lo que no corresponde ya es que responda por escrito, porque esa regla de la respuesta por escrito rige solamente para el testimonio en etapa de juicio oral. La fiscal Taquire lo ha aplicado por extensión, por analogía, etcétera, para la etapa de la investigación preliminar. Pero un imputado no, a un imputado no se le envían las preguntas. Un imputado tiene que responder de forma espontánea si decide responder, porque puede, como reitero, también guardar silencio. Ahora, por otro lado, y ahí va mi siguiente pregunta, ¿qué opinión le merecen las respuestas del presidente Pedro Castillo precisamente a este cuestionario de 67 preguntas que envió la fiscal Luz Taquire? Está plagado de respuestas bastante breves, ¿no? Bastante vagas, por otro lado, y algunas contradicciones que se han hecho notar evidentemente también en el reportaje que emitió ayer Panorama. Sin duda que la respuesta del presidente, lacónicas, digamos breves, son respuestas que buscan no comprometerse, ¿no? Porque creo que el presidente considera, él y su defensa, que mientras más hable, más se puede enredar, ¿no? Entonces, pese a lo cual, algunas respuestas lo complican porque son cambios de versiones respecto a lo que ha declarado ante la prensa o en otras investigaciones. Entonces, creo yo de que en adelante se va a coger al silencio, que es lo que seguramente corresponderá según su estrategia de defensa. Muchas gracias, doctor Caro, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodías. Y lo que yo me quería preguntarle, además, adicionalmente, sobre el papel que tendría el Congreso en esta investigación, que era algo que ya le había preguntado anteriormente, pero quisiera que quede claro, para tener claro, porque esta es una situación, repito, sui generis, en la que un presidente está siendo investigado por un acto de corrupción
en funciones. Si estamos hablando de un hecho delictivo, lo que correspondería al Congreso es que se pueda seguir, de ser el caso, la acusación constitucional. La acusación constitucional la puede plantear el doctor Pablo Sánchez al final de la preliminar si lo cree conveniente, pero también lo puede plantear cualquier otro congresista. Tienen derecho a plantear un proceso de acusación constitucional, de modo tal que eso podría gatillarse en cualquier momento sin esperar a que el doctor Sánchez dé la iniciativa. La otra vía es la vía correspondiente a la vacancia. Ya se ha hablado en las últimas horas de que se va a presentar un nuevo pedido de vacancia, pero claro, eso no puede estar enredado con el tema penal, porque para una vacancia por incapacidad moral permanente no se requiere una condena judicial. Es necesario simplemente que el Congreso haga una votación en mayoría, 2/3 del Congreso, y defina qué cosa es incapacidad moral permanente para un caso concreto. Dicho de otra manera, me parece un juicio político y ya no jurídico el que se hace en ese nivel. Claro, pero digamos que entre el juicio político y la parte judicial propiamente dicha, esto va por cuerdas separadas, es decir, la decisión que pueda tomar el Congreso de la República frente a un eventual nuevo pedido de vacancia y las investigaciones que lleva a cargo el fiscal de la Nación no se juntan en lo absoluto, ¿verdad? Exactamente, son dos vías separadas a través de las cuales se puede, digamos, involucrar al presidente. Muchas gracias, doctor Caro, por haber estado con nosotros nuevamente aquí en 24 horas mediodía. Nosotros